¿Hubo fraude en la elección presidencial del 2000 en Estados Unidos? Hola. Ya que estamos cerca de saber quién será el nuevo presidente de Estados Unidos, y como el presidente Trump ha revivido el fantasma de un posible fraude, qué mejor forma de recordar este tema con una de las elecciones presidenciales más polémicas de la historia. La primera vez que oí de este tema fue en un chiste de la película Scary Movie 2, que estás viendo ahora. La verdad no lo entendí cuando lo vi por primera vez. Fue cuando comencé mis estudios superiores, cuando me dejaron ver la película Recuento, protagonizada por Kevin Spacey, ahí fue que entendí el chiste. Un chiste que refleja cómo algunos estadounidenses ven estas elecciones. Por lo que comencemos. Comencemos con el señor Al Gore. En ese momento era el vicepresidente del entonces Bill Clinton. Pues la administración de Clinton tenía dividido al país, si fue buena o mala, pero que todos estaban de acuerdo, era que todos lo iban a recordar por el caso Mónica Lewinsky. Por lo cual muchos veían en esa administración, como que había traído la vergüenza al Salón Oval. Pero aún así Gore tenía una buena aceptación en la población, por lo cual no le costó obtener la nominación a la presidencia, y su compañero de fórmula era el senador de Connecticut, Joseph Lieberman. Ahora pasemos al candidato republicano, quien era George Walker Bush, quien en ese momento era gobernador de Texas. Pues su gestión como gobernador es evaluada por muchos como buenas, claro que posee unos detallitos, pero que no minaron su imagen. También debo recordarles que su padre era el expresidente Bush padre, por lo que su imagen era fuerte, aunque no tanto para obtener la nominación presidencial sin problemas. Su principal competidor por la nominación presidencial fue el senador por Arizona, John McCain. Pues hubo acusaciones de que el equipo de campaña de Bush realizó juego sucio contra McCain, que incluyó ataques personales. Pero al final eso ayudó a Bush, ya que obtuvo la nominación presidencial. Y su compañero de fórmula sería el veterano político Dick Cheney. Ahora hablemos de ambos candidatos. Pues la verdad eran mundos diferentes. Pues Gore prometió continuar con logros del gobierno de Clinton o mejorarlos. Mientras que Bush prometió, aparte de que llevarían la honradez y dignidad a la Casa Blanca después de lo Lewinsky, prometió que aumentaría el tamaño del ejército así como reducir los impuestos, entre otras promesas. Las encuestas daban una cierta ventaja a Gore sobre Bush, pero la brecha era muy pequeña. El día 7 de noviembre del 2000, se realizan las elecciones, todo se veía normal, pero en el estado de Florida comenzaron todos los problemas. Primero fueron las papeletas de forma mariposa, y es que por la forma que tenían confundieron a las personas mayores de edad. Que muchos alegaron que su deseo era votar por Gore, pero votaron por el ultraconservador Pat Buchanan del Partido de la Reforma. Estos sucesos pasaron en los condados de Palm Beach y Miami. También pasaron que muchos votantes afroamericanos no pudieron votar debido a que la empresa DBT realizó una lista depurada de ex convictos que no podría votar, pero el problema que muchos ciudadanos que jamás habían pisado una cárcel, se les impidió votar solo porque sus nombres se parecían a algún criminal. Se calcula que entre 90.000 personas fueron afectadas. Y por cierto, esa empresa fue contratada por el gobernador Jeb Bush, hermano del candidato republicano. Ahora debo hacerles un paréntesis. Para quienes no sepan, Florida es un estado indeciso. A diferencia de New York, que se sabe que es un estado demócrata, o Texas, que es un estado republicano, Florida es considerado un estado indeciso. Sin olvidar que Florida posee 29 colegios electorales, por lo cual no es sorpresa que los resultados fueran reñidos. Durante la noche, las cadenas de televisión daban la victoria a Gore en Florida, pero luego cambiaron y le daban la victoria al señor Bush. Para la madrugada ya Gore había aceptado su derrota, e incluso había llamado a Bush para felicitarlo por su victoria. Pero pasó algo, y es que los resultados en Florida eran tan cerrados, que no había razones válidas para darle la victoria a Bush en ese momento. Por lo que Gore tuvo que retractarse y de ahí comenzó la lucha. Pues la ley electoral de Florida establecía que si la diferencia entre los candidatos eran de 0,5%, pues el recuento de los votos era obligatorio, aunque tenía un límite de tiempo, porque para el 14 de noviembre ya debían certificar un ganador. Por lo cual el equipo de Al Gore pidió el recuento de las boletas en 4 condados: Volusia, Palm Beach, Miami-Dade y Broward. Y ambos equipos de campañas mandaron a sus abogados para esta lucha que sería larga. Las estrategias de los equipos eran así. Por parte de los republicanos era que solo había error en la boleta si el software de las máquinas que leen las boletas las hubiera leído mal.
mientras que los demócratas alegaban que había errores en la forma que tabuló la máquina y no se respetó la decisión del elector. Para explicarles, es que en los condados pobres no se les daba mantenimiento a las máquinas, por lo que era fácil de que las máquinas cometieran errores, y por lo cual exigían un recuento manual de cada boleta. Los republicanos contraargumentaron que el recuento manual de las boletas no era confiable, ya que sería el voto válido por la interpretación de quien la viera y tomara la decisión si el voto contaba o no. Por eso las máquinas eran más confiables. Se nota que ellos, si vivieran en Latinoamérica, se volvieran locos en cada elección. Y si hasta este momento había dudas de si el proceso sería imparcial, les debo decir que la secretaria de Estado era Katherine Harris, quien era la principal autoridad electoral de ese estado, aparte de ser republicana, era muy cercana al gobernador de ese estado. Quizás eso explicaría por qué ella luchó para que el recuento fuera rápido y avalara el gane de Bush. Por lo que al final del recuento Bush seguía teniendo una ventaja, pero su ventaja inicial de 1784 boletas pasó a 327. También debo mencionar que en los 4 condados en que se hicieron un recuento no podrían terminar antes del plazo determinado, y las juntas electorales de esos condados pedían más tiempo, pero Harris se los negó. Por lo cual los demócratas pedían un segundo recuento, pero la secretaria Harris se niega y da por ganador a Bush. Así que los demócratas se fueron a las cortes estatales para frenar la decisión. Esto desató una batalla legal hasta que esto terminó en la Suprema Corte de Florida, que impidió la certificación de Bush y ordenó que se terminara el recuento, dando más tiempo. Y si así estaba la batalla legal, imagínense la batalla mediática. Ambos bandos acusaban al otro de querer robarse las elecciones. Sus partidarios hacían protestas. Por ejemplo, muchos cubanos que residen en ese estado fueron a protestar y respaldar a Bush. Mientras que algunos líderes religiosos, especialmente afroamericanos, pedían un recuento de los votos. Hasta hubo amenazas a muerte a miembros de la Junta de Palm Beach. Los ánimos estaban caldeados. Incluso se hablaba de posibles disturbios. Pero todo quedó suspendido cuando entró la Corte Suprema de Justicia de ese país, detuvo el recuento, el día 11 de diciembre. El alegato fue que eso afectaría la igualdad de voto de todos los ciudadanos en Florida, debido a que no existe una ley de recuentos de votos, y el valor que le puede dar un condado a una boleta, el otro condado puede negárselo. Por lo que impidió saber quién realmente ganó la elección ese día. Gore al final aceptó su derrota, ya que decidió no atacar a la Corte Suprema de Justicia. En total Bush ganó por obtener 271 colegios electorales, mientras que Gore 266, pero en voto popular ganó Gore. Lo que no hace sorprendente que Gore se volviera el más fiero crítico de Bush en sus 2 gobiernos. En total de 29.000 boletas fueron desechadas, alrededor del 4% de los votos del condado de Palm Beach. Mientras que los que nunca votaron porque los confundieron con criminales pues ni se acordaron de ellos. Y por cierto, la empresa responsable de ese error no sufrió consecuencias legales por impedir la votación de ciudadanos que jamás habían cometido un crimen. Otro ganador fue el señor Buchanan, ya que los ancianos que votaron por él, debido a una equivocación, obtuvo más votos de lo que jamás hubiera sacado por sí mismo. Mientras que los pobres ancianos no pudieron obtener su nueva votación. Se puede decir que legalmente ganó Bush, pero democráticamente pues no. Algunos expertos aseguran que si se hubiera podido dar el recuento, quizás Gore hubiera ganado ese estado. ¿Se imaginan cómo hubiera sido el mundo con él como presidente? ¿Cómo crees que hubiera reaccionado ante el peor atentado terrorista que ocurrió en ese país? Pero solo nos queda imaginar de las posibilidades, si él hubiera ganado. Pero volvamos a la realidad. Y es que no ha cambiado, al menos en el estado de Florida, no se han hecho los cambios necesarios para que no vuelva a suceder todo lo que afectó la legitimidad del presidente electo. Aunque quizás los políticos no han hecho los cambios necesarios, porque quizás piensan que esos fallos algún día les permitan ganar la presidencia. Para ir terminando este video, volvamos a la película El Recuento. En uno de los argumentos del protagonista, es que deseaba saber la verdad de quién fue el verdadero ganador. Obviamente es una película porque los demócratas lo menos que les interesaba era la verdad, solo querían ganar. Pero yo pregunto, ¿el pueblo merecía la verdad? Pues una parte pensaba que sí, y pelearon por ella. Aunque su batalla fue frustrada por quienes la única verdad era que Bush había ganado y con eso eran felices. Yo pienso que al final debió prevalecer la voluntad del pueblo. Pero claro, es mi opinión. Por lo cual yo pienso que, no puedo decirte que hubiera fraude en la elección de Bush, pero hubieron dudas que le quitaron la legitimidad al inicio de su mandato.
Bueno, esto sería todo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.